Ya, ahora sí. Ahora sí. Buenas noches a todos. Hoy día tenemos una invitada de lujo que quiero agradecer la generosidad que ha tenido de estar con nosotros esta noche. Ella es Diamela El Tit. Mientras pensaba en la tarde, me dio un poco de vergüenza pensar en presentarla porque es como absurdo, ¿no? Pero después dije, bueno, como va a quedar grabado y a lo mejor en algún minuto en el canal lo van a ver los nietos o los hijos y puede que alguno no sepa quién es ella, lo voy a hacer. Así que pasando el paréntesis de la vergüenza y lo voy a hacer cortito para que ella hable. Eh, y para nuestro integrante desde Nueva York, Serge, que pues no haberla leído, presento, ¿no es cierto?, a Diamela El Tit, Premio Nacional de Literatura. Eh, y los premios no son lo relevante, en realidad yo creo que Diamela es una de las figuras relevantes, no solo de la literatura, sino que de la cultura chilena y del arte chileno. Desde su intervención, participación, creación en el grupo CADA, ¿no es cierto?, en tiempos de la dictadura, donde fue una figura central, ¿no es cierto?, en mostrar cómo el arte, ¿no es cierto?, podía ser decisivo para abrir espacios, para abrir límites y para tener un rol transformador de la cultura. Eh, Diamela ha escrito muchos textos, novelas, teatro, ha sido profesora visitante en universidades extranjeras, chilenas, pero yo me atrevería a decir que es una de las únicas autoras chilenas que ha sido central en, en el trabajo a nivel teórico y también, por supuesto, concreto y práctico, de pensar sobre el sujeto del discurso. Nosotros en el segundo semestre del taller vamos a leer textos que vienen de autoras mujeres y también textos que tienen algún componente autobiográfico, pero que no son ni autobiografías ni memorias. Vamos a estar pensando sobre el sujeto del discurso. Y por eso yo pensé que no había nadie más calificado en Chile para poder pensar sobre este tema. Y tenemos el privilegio de que ella haya sido tan generosa como para acompañarnos a pensar. Yo le pedí a Diamela que tratáramos de conversar sobre una pregunta que puede parecer tan obvia, pero ¿existe alguna voz de lo femenino? ¿Existe alguna voz narrativa que podamos llamar así? ¿No existe? ¿Es una pregunta relevante? ¿No lo es? Cuando pensamos en el sujeto que escribe, ¿tiene algún sentido pensarlo? O a lo mejor es una pregunta intrascendente. ¿Cómo lo piensa ella? ¿Cómo ha sido su experiencia? Porque es una escritora que no solo escribe, sino que piensa sobre estos temas, los enseña. Así que muchas gracias por acompañarnos. No quiero latear yo, sino que quiero que la escuchemos y que podamos después, en algún momento, quizás reflexionar en conjunto, sobre todo en este año en que estamos también pensando en Chile, ¿no? En que estamos en un proceso de construcción del país. Yo creo que es interesante pensar también en el sujeto y en la lengua, ¿no? Estamos en un proceso constituyente en que la lengua está siendo relevante, ¿no? En estos mismos días. Entonces, bienvenida, Diamela, y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, querida Natalia, por la invitación. Me da mucho gusto participar, digamos, siempre de manera incompleta, por supuesto, porque lo que podamos hablar va a ser general y hay temas que evidentemente requieren de más elaboración. Pero en definitiva, me parece interesante que tú sostengas un grupo de lectura y que efectivamente se interroguen sobre el sujeto de la enunciación literaria y si acaso tiene una relación con el sujeto, con la autora en este caso, si es mujer, si eso es válido o qué significa esa relación, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y saludo a cada uno de los integrantes de tu grupo.
Tú querías comentar, Natalia, acerca de precisamente de escrituras de autoras, ¿verdad? Ese es uno de los puntos, porque van a leer en este semestre, entiendo, novelas de autoras. Mira, me parece muy interesante. Yo personalmente es una cuestión completamente personal, puede haber otras posiciones y si se sostienen, digamos, desde el punto de vista conceptual, pues bienvenidas sean. Pero yo pienso, en definitiva, uno, que la escritura, bueno, la escritura llega tardíamente al aparato social, no es naturalmente un hecho natural, entre comillas, es un hecho cultural, tiene que ver, ¿no es cierto?, con codificaciones, y a partir de ahí, efectivamente, eso va a dar en un, en un creciente desarrollo literario, ¿no? Una vez que la escritura, ¿no es cierto?, se hace un engranaje social, va a llegar a ser una parte fundamental, crucial y estratégica para lo literario, ¿no? Entonces, pienso que no, que evidentemente hay una cuestión que se llama dominio y que efectivamente ese dominio o la dominación está en los lugares, digamos, del sujeto hombre masculino y por lo tanto la mujer allí llega con dificultad a la escritura, como llega con dificultad a otras áreas del saber y de las distintas prácticas, ¿no? Porque efectivamente su lugar es otro, es un lugar minoritario, por mucho tiempo se discutió si había una igualdad casi cerebral, biológica, entre el hombre y la mujer. Había desacuerdos al respecto, se pensaba que la mujer no tenía las capacidades intelectuales, que solo tenía capacidades sensitivas, y de allí, ¿no es cierto?, se le adjudicó la emoción, la sensibilidad, etcétera. Pero eran prácticamente mediciones biologicistas para llevar a cabo procesos simbólicos, ¿no? Desde la biología al universo simbólico. Entonces, pero la mujer, ¿no es cierto?, sus primeras escrituras básicamente van a ser escrituras que podríamos filiar como intimistas, porque era el lugar precisamente posible. Había una coincidencia entre el habitar de la mujer y los lugares de escritura que le eran posibles. Eso va cambiando evidentemente en la medida que la mujer sale del espacio privado y puede moverse con restricciones hacia el espacio público, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eh, yo personalmente pienso que la escritura es un instrumento social y que lo importante en el campo de la escritura son desde luego sus poéticas y sus estéticas, ¿no? Que eso es lo que importa y cómo transcurre esa escritura dentro de lo que podríamos llamar el campo literario, ¿no? Y en ese campo literario, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco tosco, pero Marguerite Yourcenar escribe un libro donde la voz narrativa es un hombre, ¿no? O Joyce termina el Ulises con Molly Bloom, que es una mujer, ¿no? Que efectivamente rompe un poco los límites de lo que entendemos por el sujeto femenino en ese monólogo de Molly Bloom, ¿no? Entonces hay muchas experiencias con la letra que contradicen la búsqueda entre biología y letra, ¿no? Que son cuestiones distintas. Una cuestión es la biología, que tiene marcas sexuales, y otra cosa, o pongámoslo de una manera más directa, marcas genitales, y otra cosa, desde luego, es la escritura, ¿no? Entonces no creo que se pueda hacer tan linealmente eh,
una relación entre sexo y letra, ¿no? Entre biología y letra. Porque además hay un problema casi político. Si se opta en esa, si se pone ese escenario cultural, porque estaría la literatura de mujeres por un lado y la literatura por otro. Y si ponemos ese escenario, pues la literatura queda en manos del sujeto, del hombre, ¿no? Y las mujeres quedan agrupadas de nuevo en un binarismo. Recordemos que el mundo occidental es muy binario, ¿no? Hombre, mujer, masculino, femenino, etcétera. Entonces, yo pienso que hay que ver cada vez qué letra ingresa al campo literario, ¿no? ¿Cuál es la letra, cuál es el proyecto, cuáles son los límites que propone cada obra, ¿no? Y efectivamente, en términos del sujeto, de la escritura, hay muchas obras que contradicen, digamos, la relación biológica, autor y escritura, ¿no? Entonces yo pensaría que estamos en un tiempo, como tú señalabas, muy auspicioso, muy nuevo también, incierto también, donde lo que correspondería frente a todas estas mundo muy clasificatorio sería llegar a democratizar lo literario, ¿no? Donde efectivamente la biología, eh, vale decir, el autor biológico, que es el nombre, pues ocupe un lugar y la escritura entre a tallar en el campo precisamente literario. Entonces, no sé si tienes otra observación, Natalia. No, me encanta que partamos así, justamente para poder ir incorporando, ¿no es cierto?, conceptos como los géneros, la fluidez de los géneros, ¿no es cierto?, que son conceptos que han ido enriqueciendo el campo del discurso, ¿no es cierto? Así que me parece fantástico que entremos de esa manera, ¿no es cierto? ¿Cómo? La verdad es que el origen del tema de este año, Diamela, ha sido como la escucha de las voces, ¿no? En realidad partimos el año pasado, para contextualizarlo, pensando en la necesidad y a partir de hechos nacionales, ¿no es cierto?, a partir del estallido social, conversando en el taller, partimos en la necesidad que había de la escucha, pero de la escucha profunda, no del cliché, y de lo que nos costaba escuchar las voces, ¿no?, las voces de los otros. Y entonces, digamos, desde ahí yo empecé a hacer una selección de autores para poder afinar el oído en la escucha. De distintas voces que entran en la letra. Por eso me encanta la expresión tallar, ¿no? Y ahora estamos entrando, digamos, en lo femenino desde ese punto de vista, ¿no? ¿Existe algo así como lo femenino? Si nos aproximamos. Para irte... Pero siempre han sido construcciones culturales, ¿no? Lo ¿Mm? femenino, lo masculino, y hoy día que hay a ver, una vez que se rompe el clasificatorio binario, digamos, ¿no? Entre masculino y femenino, y entran otras identidades ya menos formales o formalizadas por las instituciones, vienen unas nuevas formas, ¿no? Mucho más intensas y tensas que irrumpen, digamos, en la escena literaria, en las escenas culturales, ¿no? Estoy pensando en literaturas donde el sujeto trans, por ejemplo, que está en un lugar más fluctuante, mucho más fluctuante, u otras identidades, ¿no? O incluso la no el deseo de no corresponder a ninguna cuestión clasificatoria al respecto.
Entonces, entendemos que, o por lo menos pongámoslo de otra manera, yo entiendo que una cuestión es la biología, lo entiendo bien, y con todos sus componentes, con todo lo que implica el ser biológico, y por otro lado está la cultura que efectivamente abraza a esa biología para buscar allí un lugar, ¿no? Y uno de los lugares que encuentra es lo femenino, por ejemplo, y lo masculino, que fue la tradición, que son construcciones que necesita la cultura básicamente para cuestiones productivas, ¿no? Tiene que ver también con productividades, es decir, generar sujetos estables para participar en la formulación de una determinada productividad social. Entonces, también hay femeninos y femeninos y femeninos y femeninos. No hay un solo femenino, porque efectivamente se puede filiar a distintos, ¿no? Desde el dócil, la dócil, la indócil, en fin, hay distintas formas de escritura para ese femenino, ¿no? Y hay una especie de posibilidades, de catálogos de lo femenino, ¿no? Que prácticamente puede llegar hasta lo masculino de lo femenino, ¿no? Es decir, tampoco hay una voz que diga esto es lo femenino, porque hay femeninos, 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 solo que la cultura ha estrechado esa catalogación y no ha visto su desarrollo y su viaje por los signos, ¿no? Mismo pasa con lo masculino, que hay masculino, masculino, masculino. Entonces, sería difícil llegar a contener ese femenino, incluso podría ser peligroso en la medida que quedaría fuera una serie de hilos y cabos sueltos que podrían ser adjudicados a ese femenino, ¿no? Desde relacionar la mujer con la tierra, ¿no es cierto?, a relacionarla con la locura, depende de qué punto se lea ese femenino para manejarlo culturalmente, socialmente y políticamente también. Entonces no podría pensar que hay un femenino, ¿no? Porque es una categoría muy móvil, más allá que las instituciones traten de concentrarlo, pero no es, ¿no? Hay mujeres que no tienen, que no son especialmente emotivas, o hay otras mujeres que hacen del llanto un arma, en fin, hay muchas posibilidades, ¿no? Dentro de lo otro podría ser un poco estereotipado. Mm, mm, mm. No te Claro, digo ahora, sí, ahora perdón. sí. En ese sentido, quizás podríamos pensar en tu propia experiencia de trabajo con las exploraciones de voces, porque tal vez no todos han leído todos tus textos, pero, o algunos de tus textos, em, pero sería muy interesante escucharte porque desde Bérica Mm, o Vaca Sagrada, o mm, hay en ti un trabajo de las voces, ¿no? Eh, que es muy particular y único, creo, en nuestra literatura. A lo mejor la palabra voz no sirve, pero ¿cómo es tu escucha para, para hacer eso? No sé si es la mejor pregunta, pero si estamos desde acá, mm. Bueno, el punto para mí, efectivamente, siempre yo puedo hablar sobre más bien el deseo de escritura que la mm, propia escritura, porque mm, uno carece de la distancia para evaluarse a uno misma o decir, o dar por sentado
cuestiones sobre las que mayoritariamente, cuestiones que se escapan, ¿no? De los controles autorales. Entonces, te puedo hablar más fácilmente de lo que es el deseo, ¿no? Y en ese sentido, el primer elemento para mí es la escritura, como punto al cual quiero llegar, ¿no? Eso es lo más importante, y cómo ingresar esa escritura, qué convoca o qué me convoca en la novela, ¿no? Que estoy trabajando, digamos cualquiera, en la novela que tengo frente a mí. Y en mi caso particular, llega a la página. Yo no trabajo con notas trabajo con la página, por decirlo, en blanco, que se va llenando cuando estoy frente a la página. Entonces hay un punto, digamos, menos presagiable para mí, porque tampoco sé qué va a generar esa página, ¿no? La página se va generando en la escritura misma, entonces no tengo un programa para esa novela, sino que la novela se va construyendo en los tiempos de su propia construcción. ¿Qué es lo que tiene de interesante el acto de escribir en relación a lo que tú señalabas, Natalia? Es cómo tú tienes que escuchar esa escritura, ¿no? Ya esos personajes, tú tienes que permitirles, ¿no? Escucharlos y dejarlos que actúen según la configuración que se han dado, ¿no? Entonces hay momentos que te asombran a ti misma, ese texto, no en todo el texto, pero hay partes del texto que te asombran porque eran tan inesperados, que te causan asombro, y esa es la parte más interesante que tiene la escritura, es decir, que algo te asombre, ¿no? Que te asombre a ti, que tú leas y no estaba presagiado en ninguna parte. Bueno, toda la gente que escribe sabe que de pronto va a escribir un cuento que termina de una manera que nunca pensó, porque efectivamente hay un momento en que esa escritura se hace corpórea, ¿no? Y es independiente. Y eso lo comprendo muy bien, siempre lo he comprendido muy bien, y dejo que transcurran según sus características, ¿no? Entendiendo que hay cuestiones que a mí misma me han sorprendido. Voy a poner un ejemplo. Nunca en toda mi vida pensé escribir de un supermercado. Es algo que nunca pensé en ningún momento escribir sobre eso. Y de pronto apareció en la página y dije, bueno, llegó, y hay que dejarlo y que opere. Tampoco cuando escribí sobre supermercados, que fuera un supermercado para ver con ojos que no fueran enteramente domésticos, por lo tanto muy alejados de lo literario. Como investigadora, nunca miré el supermercado en ningún sentido, ¿no? Tampoco hago una literatura de investigación. Entonces, el punto es los flujos, ¿no? Flujos que entran, los flujos de escritura que van configurando, digamos, un texto. No es para mí, o sea, yo entiendo que es muy importante el argumento, pero un argumento no se sostiene sin escritura, ¿no? Puede haber un argumento muy interesante, pero todo eso se sostiene en la escritura y por la escritura. Entonces, mi gran tema es cómo sacar la escritura a la escritura, ¿no? Porque hay muy buenos temas, o en fin, no hay pero si no hay una escritura sobre la cual actuar, no se desploma, se desploma. Esa es mi vía. Entiendo que otros y otras pueden tener otras opciones y está muy bien, pero yo lo pienso y eh, lo he pensado muchísimo, ¿no? En años de años escribiendo, que sigo tal como empecé. Es cómo hacer porque la escritura tiene algo muy interesante, que tú produces imágenes. Con escritura produces imágenes visuales, por decir, ¿no?
Y eso es muy interesante, pero el que lee esa literatura es el que vuelve a producir las imágenes visuales, ¿no? Están en la letra, pero se activan en el imaginario del lector. Es el imaginario el que le vuelve a otorgar visualidad a esa imagen, la que tenga que ver con su propio imaginario. Entonces, eso yo lo tengo claro y por lo tanto, la construcción de imágenes es una tarea muy importante para generar algo que no esté, salir un poco también de los estereotipos, ¿no? De la imagen. Mm. Ahora, a partir de eso mismo que tú estás diciendo, los textos que nosotros vamos a leer en este semestre tienen dos particularidades, diría yo, ¿no? Uno es que son todos escritos por mujeres, salvo uno, pero que tiene que ver con la situación de la mujer, digamos, en el mundo musulmán. Y la segunda particularidad, y viene muy al caso a propósito de tu historia del supermercado, ¿no? Es que todos son textos cuyo argumento, ¿no? Toma parte de relatos autobiográficos, sin ser ni textos de memorias, por supuesto, ni relatos autobiográficos en el sentido tradicional. Partiendo, el texto que en concreto empezamos ahora a trabajar es El dolor, de Marguerite Duras, que es la historia de la vivencia de ella en la resistencia, ¿no? Cuando la experiencia en que ella tiene que aliarse y, digamos, aliarse efectivamente con el que fue el torturador de su compañero para poder lograr el rescate. Entonces, todos son textos que toman algún episodio biográfico, pero no para relatarlo propiamente tal. O sea, aquí el argumento es secundario a la vivencia y justamente a la escritura, ¿no? Entonces, el tema central es qué es lo que hace justamente que ese relato pase a ser una voz. Mira, yo leí El dolor hace muchos años, mucho, yo pienso que unos 30 años atrás ya. Su compañero que estuvo preso, que era comunista, en realidad él no era, en los campos, ¿no? Él no era, él no era judío, era comunista, y eso, ¿no es cierto?, lo tuvo preso durante mucho tiempo. También él escribió sus memorias sobre su propia prisión en un libro muy, muy interesante, donde habla precisamente del campo. No me recuerdo si lo tuve en Auschwitz, exactamente en este minuto no recuerdo, pero lo leí hace décadas, sino por lo menos 30 años, ¿no? Entonces, Duras trabajó siempre, a ver, como no todos, pero hay una parte de la cultura francesa que ha trabajado, entre comillas, lo autobiográfico de una manera muy directa, ¿no? Muy despojada de mitografía, sino más bien cercano, voy a por una palabra que no es exacta, pero no sé, más tenso, más intenso, bordeando la crueldad, ¿no? En el sentido, estoy pensando también en Sartre, la mirada de Simone de Beauvoir cuando Sartre está muriendo, ¿no? En sus memorias. Entonces, efectivamente, Duras tiene parte de su texto están en esa línea. Ella trabajó esa estética y trabajó, ¿no es cierto?, esa poética, una poética del yo mucho más ligada a un real duro, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Recuerdo muy bien que ella hubo un caso de un crimen en Francia, que no estoy segura, no, porque el dolor es solo lo del marido, no hay más ensayo,
porque Sí. está más cerca. ¿Hay más ensayos o está ese nomás? No, está ese. Ya, porque hay otro libro también de ella donde habla de un crimen, ¿no? Que remeció a la Francia, como de pronto pasa con los crímenes, ¿no? Que toman la imaginación pública y la relevan. En este caso, bueno, como dice Marx, el crimen vende. Él dijo eso en el sentido de que genera otras producciones, ¿no? Él pensó en Edipo Rey, por ejemplo, o Shakespeare, etc. Entonces, en ese sentido, era un niño muerto que se buscó intensamente al criminal hasta que se descubrió que era la madre, ¿no? Que eso pasa también con una cierta frecuencia. Y ella también saca un texto al respecto y todo esto es en una provincia y dice que la madre lo mató porque estaba aburrida de la vida provinciana y que este crimen fue una forma de quebrar esa bulia provinciana. Entonces, Duras tiene una mirada que no es exactamente literal, sino ella escribe de una determinada manera lo humano. Entonces, yo creo que hay una forma de ficción X, una forma X de ficción en lo que podemos entender por autobiografía. Efectivamente, ella estuvo casada con este militante, pero por supuesto no era, o sea, ella ya estaba como separada de él cuando pasa este evento, ¿no? Duras tiene una vida muy compleja, también difícil, entonces, pero es lo que ella relata, lo del yo que ella construye, pero si tú lees su obra, más ampliamente te das cuenta que es una estrategia narrativa. Ella usa eso, su yo y sus otros, como una forma también de relato, que me parece muy interesante, entendiendo que la autobiografía no es la verdad, porque la biografía es precisamente lo contrario a la escritura, ¿no? La vida transcurre sin que la puedas detener y la escritura tiene que ver más bien con la petrificación. Entonces no es posible unir vida y letra, ¿no? Es una versión y una visión y poniéndolo en términos más radicales, una invención, ¿no? Entonces, ahora hay invenciones y invenciones, hay algunas muy poco interesantes y otras muy elaboradas donde tú puedes entrar ese texto a sentirlo como parte de ti, ¿no? Ahora, si no lo sientes como parte de ti, falló. Que es otra forma de revisitar la vida también, ¿no? Y eso está en el margen entre la vida y la obra que me parece fascinante también, ¿no? Sí, pero revisitar, claro, es revisionar, volver a entendiendo que habrá tantas versiones, hay más de una versión, frente a un mismo hecho que el hecho puede ser muy real, pero como el punto de vista que tú narras, puede haber 10 narraciones sobre el mismo hecho, ¿ya? Todo depende, digamos, dónde te pares, ¿no? De alguna manera el día, la hora modifica tu visión de un determinado hecho, no el hecho, sino cómo tú puedes enfocarlo de frente, de lado, de espalda, en fin, ¿no? Entonces me parece interesante, hay un relato muy importante de Akutagawa, del escritor japonés, que es Rashomon. Rashomon, donde un mismo hecho es visto de distintas maneras, ¿no? Es precisamente en un crimen. Y finalmente, el último que habla es el mismo asesinado. Entonces, eso me pareció muy interesante. No cambia el crimen, lo que cambia es la versión del crimen, ¿no? Entonces, me parece interesante mantener eh, entender que estamos en una versión y que requiere
requiere de estrategias literarias para poder llegar a puerto con esas escrituras, entre comillas, autobiográficas. Si no hay estrategias literarias, no sirve. Protágora está poniendo ahí Pedro, claro. Quizá, y quiero poder abrir también a otras preguntas de otros que se animen, ¿no es cierto? Pero podríamos hablar de esas estrategias literarias, en tu caso, Yamela, para irlas pensando, ¿no es cierto? Y para tenerlas a la vista en las lecturas, porque efectivamente lo que me interesa, ¿no es cierto? Que tengamos presente a la hora de leer estos textos es cuáles son, ¿no es cierto? Las estrategias, cuáles son las voces, qué es lo que hace que el relato de un autor, ¿no es cierto?, se convierta en literatura y no sea simplemente, ¿no es cierto?, la historia que yo voy a contar. Vamos a leer un texto que es precioso, el de Annie Ernaux, El acontecimiento, ¿no es cierto?, a propósito de la historia de su aborto, pero que no es la historia de su aborto. O sea, por eso lo estoy diciendo irónicamente así. O sea, ¿qué es lo que hace que eso se convierta en un texto, ¿no? Y no simplemente en los extractos de su diario de vida encontrados por alguien, digamos, ¿no? Que convierte a eso en una obra literaria, ¿no? Y abro para que lo podamos conversar y escucharte, porque justamente cuando estamos hablando, que tiene que ver con todos los textos de este año, Jamaica Kincaid, o sea, con... Esa cuando de la vamos a... madre. Sí, la autobiografía de mi madre, que es el Sí, que viene, el que vamos a leer sí. después. O sea, cuando vamos a hablar de temas de los que a veces es difícil hablar, o vamos a hablar de temas intrascendentes, comillas, el supermercado, ¿qué es lo que hace que resulte relevante o que sea una experiencia inolvidable haber leído algo sobre eso, ¿no? ¿Qué los convierte en personajes? Yo pienso que tiene que ver con precisamente cuáles estrategias a las cuales tú puedas apelar siempre de acuerdo al texto que te propone para conseguirlas, ¿no? Ahora, esas estrategias pueden ser múltiples y, y pueden apuntar en distintas direcciones, ¿ya? Generalmente, digamos, los movimientos literarios han tenido que ver con la estrategia. Cuando se ha movido la literatura, tiene que ver con que ha ingresado una estrategia. Por ejemplo, el Quijote. Voy a poner el Quijote, un texto más, digamos, clásico, y además de la lengua, donde por primera vez el narrador se separa del personaje, ¿no? Esa es una estrategia que más allá de lo que hoy día los sistemas han definido sobre los narradores, los personajes, etcétera, en ese momento no estaba definido. Fue una estrategia que usó Cervantes para escribir su novela, donde dice en un lugar de la Mancha, cuyo nombre incluso no sabe cómo se llama el personaje, se llama Quesada, Quijana. Entonces, esa estrategia narrativa cambió la dirección, en cierto modo, de la novela, ¿no? O Joyce, con el final, bueno, Joyce trabajó, digamos, la reescritura de los textos, trabajó el texto reescrito, porque él reescribe el Ulises, ¿no? Solo que su reescritura toma un día de un hombre, un profesor que va a volver a su casa, ¿no? No puede, en un día no puede volver, ¿no? Y está, mientras Ulises está asaltado por muchas imágenes y fantasías, cantos de sirena, él no puede volver, ¿no? No puede volver, por eso este otro toma otros temas, como el cemento, la historia, en fin. Es una novela árida, donde efectivamente sus recursos son múltiples. Yo diría que el momento más poético es el final, ¿no?
bueno, tan poético que eso costó el juicio por esa novela, ¿no? Que le da, digamos, subjetividad, termina con Molly Bloom, la mujer, que representa de cierto modo simbólicamente a Penélope, ¿no? Que despierta porque vuelve su marido, el profesor Bloom, que es Ulises, eh, y la despierta porque tiene los pies helados. Entonces, son estrategias narrativas, muchas. A mí me interesa mucho el fragmento, ¿ya? Y me interesa generar dentro de los trabajos que elaboro recursos de escritura también, ¿no? Recuerdo que trabajé una novela con la cuestión médica, ¿no? Entonces, necesité ahí, trabajé también en escritura el corte, cortar de repente, el corte, ¿no? En relación a lo médico, al, al, al quirófano, ¿no? Entonces, trabajé mucho el corte, más allá que el lector perciba o no perciba. Son estrategias que a mí me sirven para llevar adelante el proyecto, ¿no? Entonces, y además no solo el fragmento, sino el corte dentro del fragmento. Trabajé cortar bruscamente, ¿no? Entonces, en fin, hay muchas estrategias a las que tú puedes acudir. Efectivamente, hay muchas conocidas, que era la proliferación del narrador, en el caso del boom, por ejemplo, La Casa Verde de Vargas Llosa, que es difícil de leer por los narradores incluidos dentro de otros narradores. Entonces hay muchas, y hay la estrategia más centrista, por decir, que es ocupar un estilo muy transparente o relativamente transparente para llevar adelante con muy buenas gramáticas y recursos tradicionales y muy elaborados y muy cursados y muy conocidos para llevar adelante un libro más centrista y que que vaya a un canon, digamos, donde se requieren ciertas formas, ¿no? Que tiene que ver con la escritura, el diseño, la página, incluso los puntos, donde pones puntos aparte, etc. Entonces hay mucho, también no hay una estrategia, ¿no? Entonces uno buscará la que te acomode y la que la novela o el libro que estás escribiendo necesite. Yo creo que ese punto es bien importante, que la novela y los personajes necesiten, ¿no? Porque tal vez eso permite diferenciar, o cuando uno se da cuenta que está frente a un texto, no sé cómo decir esto, pero que donde uno siente que la forma está al servicio del fondo, ¿no? Y que no hay una forma un poquito vacía, ¿no? Como puede ser de repente en la pseudo vanguardia, ¿no? Mm, mm, Sino que realmente es como cuando uno diseña un tratamiento, o sea, psicológico, que es al servicio del paciente, ¿no? Y no es una aplicación en bloque. mm. Pero bueno, yo quiero abrir para que podamos ir haciendo las preguntas. Me imagino que hay preguntas dando vuelta. Así que no quiero ser yo la única privilegiada, por favor. Estamos en tiempo. Así que Carol. Gracias, Natalia. Hola, Diamela. Hola. Aquí Carol Kaufman. Te quería hacer una pregunta media boyerista. Te quería preguntar qué tipo de voces te gusta leer a ti y qué tipo de voces has disfrutado más escribiendo, en el contexto de lo que estábamos conversando, estaba introduciendo antes Natalia. Mira, a mí me pareció muy relevante porque efectivamente
bueno, tengo que decir que yo he estado siempre ligada a la cuestión literaria, ¿ya? Es decir, estudié literatura, enseñé literatura, entonces mi historia está muy ligada al libro, ¿no? Y por supuesto a la lectura, de una manera preferencial. Entonces, hay muchas lecturas o pedazos de lectura, fragmentos de libros que han sido muy importantes. Pero para mí así fue muy, y sigue siendo muy importante Rulfo con Pedro Páramo, en varios sentidos. Primero porque él se estableció en un lugar no centrista, no metropolitano, en el pueblo, establece, bueno, Comala, ¿no? Hace del pueblo el eje, ¿no? Pongamos de otra manera, el pueblo de la nación, no importa cómo lo tomemos. Y allí están los sujetos, estos sujetos del pueblo, lo que nosotros llamaríamos el campo pueblerino, y generó una poética, ¿no? Rompió con esa poética, rompió también el realismo para devolverle realismo al irrealismo, porque todos los personajes están muertos, ¿no? Entonces generó un campo de trabajo literario muy, muy poderoso, ¿no? Y se fundó precisamente en las lenguas populares, ¿no? Para establecer esos relatos no dejó atrás la lengua popular, aunque su estructura es completamente, digamos, letrada, por decirlo de alguna manera, ¿no? El hecho de los personajes muertos, eh, también es una novela más fragmentaria. Entonces, yo pienso que es una obra muy importante para el mundo latinoamericano, por el modo en que ingresó a darle una poética a lugares que tradicionalmente han estado fuera de esas poéticas, ¿no? Que no es, por decirlo de alguna manera, el sujeto burgués, sino no es el drama burgués que conocemos, sino es que depositó, digamos, todo el poder, la lucha de poder, en fin, todo en Comala, ¿no? Entonces, pienso que es una novela muy audaz, muy audaz, muy actual también, aunque se escribió hace muchas décadas, y muy resonante, ¿ya? Entonces para mí fue un espacio para pensar hasta dónde puedes llegar con lo literario, después de leer esa novela. En otro registro completamente distinto, me ha parecido siempre a mí muy fascinante Marta Brunet, la escritora chilena, que va a escribir hace ya un siglo sus primeros relatos, ¿no? Y ella juega también con la letra y toma al sujeto mujer de una manera muy inesperada, especialmente para su tiempo y para todos los tiempos, ¿no? Eh, Ella toma también la relación mujer-trabajo, ¿no? Que en ese momento no estaba demasiado elaborada, pero no tiene una cuestión redentora, ¿no? Los personajes no van a redimirse, o la mujer oprimida se va a liberar, no tiene nada de eso, sino que trabaja de una manera más fina eh, el- cada uno de los sujetos que emprende, ¿no? Por ejemplo, tiene una novela que fue publicada en una revista, en realidad en Concepción, en los años 20, 23 me parece, o sea, hace un siglo, que se llama Rosa María Flor de Guillén, que es una novela que tú podrías pensar como costumbrista, de una mujer, por supuesto en un pueblo, porque Brunet trabajó, no fue metropolitana, trabajó los pueblos y las ciudades, ¿no? Ese también es otro punto muy interesante desde dónde está el objeto, los objetos de Brunet. Entonces, en este lugar
está María Rosa, que está casada con un hombre mayor, bastante mayor que ella, y en el pueblo hay un don Juan, ¿no? Hay un don Juan que puede conquistar a todas las mujeres del pueblo, y de hecho las ha conquistado. Solo falta María Rosa, que es casada y es muy virtuosa, según las normativas adjudicadas, digamos, a lo femenino, es muy virtuosa, y este hombre busca acercarse a ella para conquistarla. Y cruza una apuesta con los hombres del pueblo que sí va a conquistar a María Rosa, o Rosa María, pues, Rosa María, sí, para conquistar a Rosa María, y efectivamente lo hace con todas sus capacidades y poderes, el don Juan, para burlarla. Ahí está haciendo una relación con la novela El don Juan Tenorio. Esta es su referente, lo cual es interesante que ella reescriba desde el otro lado, hace un siglo, ese, ese lugar, ¿no? El don Juan. Entonces, el don Juan efectivamente entra a la casa cuando no está el marido, y se produce el encuentro sexual. Pero María Rosa se da cuenta que afuera están los hombres del pueblo y se da cuenta que ha sido víctima de un engaño, ¿no? Y frente a eso, porque ella de una u otra manera se ha, entre comillas, enamorado de este hombre, pero se da cuenta de que ha sido engañada y que es un botín, y que eso la va a hacer caer frente a los ojos del pueblo. Y frente a eso se pone a gritar como si él la hubiera agredido sexualmente, como si tuviera intenciones de destruirla o de violarla. Y este hombre y ella, estamos en los sujetos campesinos, y ella entonces le echa a los perros, así dice la novela, le echa a los perros, y sale este hombre corriendo de la casa, y están los hombres afuera riéndose de él, porque por supuesto se convencen de que ella, al sentirse agredida o intentos de violación, pues lo echa, ¿no? Lo echa y sale en lo que sería el burlador burlado, ¿no? Es más, el burlador de Sevilla, el don Juan, es el burlador burlado. Pero eso se escribió hace un siglo ya. Entonces, por una parte, está en diálogo con una obra literaria que uno la va a reconocer. Nunca habla del don Juan, nunca, pero no sabe que está hablando de eso, ¿no? Y pasa por encima de los sentimentalismos. Cuando ve que ha sido engañada, ella no lloriquea, ni se queja, ni nada, sino que ve cómo salir indemne de esa situación que la perjudica. Hay una infidelidad, está todos los elementos, digamos, que podrían castigarla severamente, pero sin embargo sale indemne, ¿no? Entonces, eso a mí me parece audaz, interesante de Brunet, y así todas las obras de Brunet tienen algo muy, muy curioso, que espero que se vuelva a activar su importancia, ¿no? En la literatura chilena y, bueno, hispanoamericana, porque ella fue muy reconocida, porque efectivamente era muy inesperada su producción, ¿no? Y entonces, como dije también, para mi caso particular, tiene que ser alguien que sea diferente, ¿no? O sea, que me sorprenda y que tenga su propia estructura, que yo pueda, digamos, reconocerla como otra, ¿no? En los personajes. Gracias, me dieron ganas de leer Rosa María o María Rosa, y no lo he leído, así que gracias, anotado. Sí, Sí, es Flor de que Guía, salió una muchas revista, entonces no lo he leído. cortita, y es muy, o sea, he leído mucho a Brunet siempre, y he escrito mucho sobre ella, y sigo fascinada con su trabajo.
Interesante. El año pasado estuvimos releyendo a Rulfo, justamente, ¿Sí? bueno, Pedro Páramo lo hemos leído 2 veces en el taller, pero el año pasado estuvimos releyendo acá El llano en llamas, a propósito de la escucha de las voces, ¿no? Es que Eh, los cuentos. sí, Mm, es que sí. también es fascinante, ¿no? Sí, fascinante, sí, es Sí, fascinante. Rulfo es, Definitivamente, sí. sí. Es un referente, un polo, ¿no? Que tú no puedes Mm, dejar de mirar porque, sobre todo por la cuestión poética que tiene. mm, Le das poética, pues, a las voces, ¿no? Que es otro tema que en realidad me interesa mucho, son las hablas, la combinación entre lo culto, el lenguaje, entre comillas, académico, culto, y los lenguajes populares. A mm. mí me interesa mucho, sobre todo la construcción cultural de la lengua. Que tú puedas hacer una poética de esas hablas, ¿no? Mm. Es tan bonito como en Chile, digamos, el lenguaje del campo es un lenguaje maravilloso, ¿no? Mm, Pedro tiene varias historias ahí con cómo se habla en décimas, digamos, sí, o cosas que están perdidas, pero me quedé pensando en cuando tú usaste la palabra comunidad, que yo creo que también es clave, porque, bueno, acá hay 2 psiquiatras en el taller y, eh, claro, se entiende tradicionalmente, ¿no es cierto?, que es una señal de, de insanía el uso del neologismo, ¿no es cierto? O sea, que es la palabra inventada, pero que la usa una sola persona, cuando el significado es para, exclusivo para la persona, que es distinto, ¿no es cierto?, al habla de la comunidad, pero que no es aceptada por digamos, por el grupo la mayoritario, academia. claro, por un tema por lo que sea, ¿no es cierto?, de Mm, dominación mm, cultural, económica, ¿no es mm. cierto? Es tan interesante lo que está pasando en este momento con la Convención Constituyente, ¿no es cierto? Y el tema, ¿no es cierto?, de que la presidenta hable en mapudungún, tenemos un desafío ahí con la lengua, ¿no? Eh, entonces, el lugar del sujeto, la lengua del sujeto, ¿no? Eh, Bueno, es que en realidad hay varias, o sea, son los pueblos originarios o las primeras naciones, como se nombran a ellas mismas. Efectivamente hay una cuestión plurilingüística en los territorios, mm, que efectivamente no es solamente en ahora muchos hablan del Mapuzungún, no es solamente esa lengua, sino también hay otras, está el altiplano, ¿no es cierto? Está el aymara, el, están también, bueno, las lenguas que han cesado, como el cahuéscar, mm. en el extremo sur, ¿no? Quedan muy pocos hablantes, quedan como poquititos, quedan algunos hablantes em, eh, en el sur, pero hay varias lenguas, incluso pienso que mismas comunidades
de los pueblos originarios quieren hacer valer también sus comunidades que están, si tú quieres, más sitiadas y algunas en vías o en franca extinción, pero están tratando de hacer valer también las primeras naciones del norte. En este momento hay una necesidad de poner todos los pueblos originarios sobre la mesa que estaban muy escondidos. Entonces, del cual, por supuesto, el más numeroso van a ser el pueblo mapuche, pero también hay comunidades dieguitas, en fin, hay muchas y muchas, están las lenguas, ¿no? Eh, entonces, me parece interesante que se reconozca el plurilingüismo que hay en nuestro país, ¿no? Que también hay en otras partes, en España se hablan muchas lenguas, tienes el gallego, en fin, tienes muchas lenguas, solo que en Chile de una u otra manera se había recortado estas hablas en este caso, de los pueblos originarios, ¿no? O de las primeras naciones, como se denominan, con denominación que me parece muy adecuada. Entonces, y es lógico que pongan su lengua de relieve, tienen que ponerla de relieve. Ahora, el punto es cómo esa lengua circula a través de las escuelas. Yo sé que las escuelas del sur, más allá de la pertenencia a los estudiantes a etnias, sí enseñan mapudungún. Están ofreciendo, es obligatorio que aprendan los estudiantes de los colegios municipalizados mapudungún, cosa que me parece a mí muy interesante. Pero estamos viviendo un tiempo, bueno, por supuesto es muy larga la historia como para sintetizar qué está pasando, pero ha sido interesante el reconocimiento que de verdad lo han logrado ellos. No es un favor que se está haciendo, sino ha sido un logro después de muchos años eh, de dramáticas vidas mapuche. Y todo el norte, ¿no? El norte por último tiene más diálogo con Bolivia, ¿no? Eh, hay una circulación más alta de pueblos originarios entre ellos, ¿no? En cambio, los mapuches están más aislados. Yo quiero retomar el tema de los fragmentos, pero antes quiero ver, Pablo, llegue. No, perdón que no veía tu manito levantada, estaba como mi... Sí, hola Diamela, gracias Hola. por acompañarnos. Oye, yo recordaba, a propósito de la invitación que te hizo la Natalia del taller, yo recordaba, leí una entrevista que diste este año, a principio de año, en la tercera, y la busqué de nuevo y la encontré. Y te voy a leer a propósito de la primera parte de tu... Dice, esta eres tú, por si acaso. Pienso que es necesario desbiologizar la escritura, pensar en producciones literarias, no genitalizarlas con las biologías hombre-mujer y desde allí a las categorías culturales, siempre binarias de masculino-femenino, que como todo binarismo porta asimetrías. Mi idea es democratizar el espacio de la letra y romper así dominaciones culturales. Y acá viene una frase que para mí fue bien enigmática y que te quería pedir si puedes profundizar un poquito, porque dice, ya he dicho en relación a la escritura, que en relación a la escritura no basta ser mujer, pero tampoco que basta ser hombre. No, no sé si pudieras explicar qué estabas pensando, porque para mí me resulta un poquito enigmático. Mira, lo que estaba pensando en realidad me parece que fue precisamente la sección cultura de la tercera, ¿ya? Entonces, tal vez me faltó explicitar más esa frase en el sentido, hay varios sentidos que podemos
en lo que yo estaba pensando, que es lo siguiente, que ha habido una tendencia a agrupar escrituras de mujeres, incluso hay congresos, muchos, y reuniones de escritura de mujeres, ¿ya? Eso hace varias décadas ya que pasa ese fenómeno. De hecho, yo misma, junto con otras escritoras, organicé el primer Congreso de Literatura de Mujeres en Chile en los 80, ¿ya? Un congreso que fue muy importante, pero que me parecía muy importante en ese momento la visibilidad de las escritoras, ¿no? En el sentido de que efectivamente hay una asimetría. Entonces era importante visibilizar una asimetría en la recepción de las obras, me refiero. Entonces era muy importante visibilizarla. Pero después me di cuenta que efectivamente el sistema tomaba esas escrituras de mujeres, las juntaba todas, más allá de sus diferencias, y decía, estas son las escrituras de mujeres. Pero, y se hacían congresos, etcétera, de mujeres escritoras, congresos. Pero yo nunca he visto, y te voy a poner una cuestión muy simplota y hasta tosca, nunca he visto un congreso de literatura de hombres, ¿no? No he visto que se organice un congreso de escrituras de hombres. Y no se ha organizado porque no es necesario, porque si no, se habría organizado. No es necesario. Entonces, en esa dualidad binaria, ¿no? Incluso se rompe el binarismo, porque hay una literatura de mujeres y hay literatura, ¿no? Entonces, lo que yo quise decir es que no basta ser mujer para tener una obra poderosa, pero tampoco basta ser hombre, que lo importante van a ser los textos, ¿no? Y cuál es su política interna de esos textos. Eso es lo que quise decir, ¿no? Que no basta, no, el que tú de manera lineal pongas valores sobre biologías por, por modas, por políticamente correctos, por políticamente incorrectos, no sirve. En el caso literario hay que leer siempre libro a libro, ¿no? La literatura no es un campo inocente, ni menos un campo neutral, no es, no ha sido nunca. Es un lugar como todo, es un lugar, ¿no es cierto?, donde se debaten posturas y es un campo de tensiones internas, todo. No hay campo que no haya tensiones, porque efectivamente hay más de una vía. Entonces, un campo de tensiones. Pero eso es lo que quise decir, que no basta ser mujer para tener una obra considerable, ni basta ser hombre. Lo que hay que ver es la obra, ¿no? Esa fue mi idea. Muchas gracias, Temela. Yo creo que este es un punto muy central, ¿no? Así como repensar cuando estemos leyendo qué está escuchando uno. Y cuando uno dice, esta es una voz de mujer, ¿qué significa eso? ¿Significa algo? ¿O no significa nada? ¿No? ¿Desde qué concepto de mujer o de hombre, digamos? Pedro, tú quieres hacer una pregunta. Sí, hola, hola Diamela, sí. Quiero Hola hacer Pedro, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Oye, Bien, dentro de todo. una pregunta que más bien tiene que ver con un suceso real, ¿no? Hace algún tiempo, eh, el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires ¿m? Planteó un problema a raíz de un comentario de una traductora, este tiene que ver con traducción, que precisamente era la traductora la traducción de una obra de una mujer, ¿no?, al castellano. Si bien, si no recuerdo mal, me parece que era precisamente la autobiografía de mi madre, la obra en comento, digamos, ¿no? Y entonces comenzó una suerte como de polémica, o más bien se instaló un tema de que la literatura escrita por mujeres solo es correcto que sea traducida por mujeres, ¿no? Yo entré porque me pidieron mi opinión al respecto, ¿no? Pero
Yo la verdad es que yo tengo una posición absolutamente distinta, ¿no? Pero me interesaría mucho saber precisamente si eso, eh, o sea, tu punto de vista sobre un problema como ese, ¿no? Porque, claro, yo planteaba que uno como traductor, ¿qué es lo que traduce uno, no? Porque uno traduce sus propias lecturas siempre, aunque uno no quiera, es mi tesis, ¿no? Entonces, esa postura, digamos, de querer la traducción de una obra de mujer sea hecha solo por una mujer, ¿qué reflexiones te despierta? Esa es en el fondo mi pregunta. Bueno, yo personalmente pienso, a ver, efectivamente estoy de acuerdo con lo que dices, por supuesto, de que un traductor, como toda práctica, va a poner sobre la mesa eh, su propia historia cultural, ¿no? Evidentemente. Pero, y la mujer también, cuando traduzca, tiene que poner su propia historia cultural, no hay de otra. Pero no pienso que tú puedas poner esas categorías tan radicales como que pues si no, entonces a los hombres tendrían que traducirlo los hombres, porque la mujer carecería de la historia cultural para traducir un hombre, y las mujeres tendrían que traducir a mujeres porque ellas portan la historia cultural para traducir a mujeres. Me parece que esas mediciones son muy rígidas, ¿no? Para mí. Yo pienso que tiene que ver con si captura, si ese traductor captura o traductora captura, logra capturar ese libro, en el sentido de una cacería prácticamente para reescribirlo, desde sí, desde sí, pero tiene que capturar, es una captura del libro y tiene que operar sobre él, pero que mujeres traduzcan a mujeres o que mujeres lean a mujeres, hombres lean a hombres, me parece un poco complicado para los propios libros, ¿no? Porque sería un campo eh, muy binario y en definitiva, si pensamos en que eh, si pensamos en un horizonte democrático en el sentido más pleno de la palabra, tendríamos que llegar a universos donde una mujer pueda traducir un hombre y un hombre a una mujer porque esos cuerpos compartirían algún tipo de equilibrio, ¿no? Por supuesto es un tema que del porvenir, no está todavía establecido, pero uno tiene que tener un horizonte, un determinado horizonte, ¿no? Y para mí es igualitario, por lo tanto, yo no me parece a mí que un hombre no pueda traducir una mujer o que una mujer no podría traducir un hombre porque no conoce sus engranajes, no, lo que tienes que conocer el engranaje que ese libro porta y haber leído lo suficiente para poder deslizar ese contenido en otro, que es el del traductor. Pero para traducir tienes que saber por dónde avanzó ese texto, qué vio, cómo lo vio y dónde lo vio. Entonces, eso es lo más importante, no la biología del traductor. Muchas gracias, Diamel. Mariela. Hola, Diamela. Hola. Soy Mariela Dentone, recién incorporada a este taller literario, mi primera experiencia con todas estas lecturas y este camino al que nos invita Natalia. Me ha parecido fascinante todo lo que tú has dicho. Creo que a todas las mujeres nos pasa un poco que hablar de literatura femenina, hablar de todos estos temas, se convierte finalmente en algún nivel en hablar de feminismo, y el feminismo tiene un componente, me parece a mí, personal, político y en este caso también literario, porque hay una dimensión política cuando uno se declara feminista, por ejemplo, pero también hay una dimensión que a lo mejor algunas mujeres, sobre todo las que tenemos mi edad,
tuvimos que hacer en un camino para descubrirnos feministas, para convertirnos en feministas, para construirnos como feministas de seguir. Entonces, tiene esta triple dimensión y me parece, como primera declaración, siempre me ha parecido súper fascinante el tema, también en la literatura, en que creo recordar haber leído, yo pertenezco a otra profesión, no estoy abocada realmente a la literatura, pero siempre he tenido mucho interés, y existe esta tensión, me parece por lo menos a mí, entre una postura que pareciera querer, voy a usar unas comillas así de estas que se usan en el aire, valorar lo femenino, versus otra manera de ver las cosas que busca más bien destruir el catálogo de aquello que se supone que es femenino versus aquello que se supone que es masculino. En términos personales, a mí, en mi transcurrir, me pasa que prefiero lo segundo, digamos. A mí me acomoda más esto de que subvirtamos este catálogo, que subvirtamos el estereotipo, que no nos encasillemos de alguna manera. Y me resuena mucho todo lo que tú has señalado respecto de separar a lo mejor la biología y junto con eso a lo mejor ciertas otras cosas que a partir de la biología se construyen para buscar si es que existe alguna voz femenina. Por otro lado, y ahí a lo mejor viene mi pregunta, también me hace ruido y tengo el bichito famoso de esto de la valorización de lo femenino. Porque claro, hay una cosa que requiere de cierta visibilización. Pero, ¿qué piensas tú de esta palabra, que no sé si se sigue usando ya tanto, porque a lo mejor es una discusión un poco antigua, acerca de valoricemos lo femenino, que incluso yo lo identificaría en general con unos discursos feministas más bien conservadores, diría yo. No sé si me explico. Sí, no, sí. Mira, yo pienso que efectivamente, a ver, yo tengo he escrito algunos ensayos, he escrito hasta el momento 3 libros de ensayo donde he visitado mucho la cuestión de la mujer, ¿ya? Como las estructuras y las formas, digamos, de tránsito de la mujer por el espacio público. Y en ese sentido, no he podido dejar de pensar en un tema que me parece muy importante, ¿no? Estoy pensando en el salario, ¿ya? Quiero decir que a la mujer a mismo trabajo, mismo que un hombre le paguen menos. ¿Ya? Entonces, hoy día estamos siglo XXI. Habíamos prácticamente 2 siglos de industrialización. Entonces, que es la salida de la mujer al mundo laboral masiva, digamos, ¿no? Donde necesitaba pues la obrera, que después fue, si tú quieres, fue regresada al servicio doméstico, la guerra que hace que la mujer salga a trabajar porque el hombre está en el campo de batalla. Entonces, pero hoy día, muy avanzado el siglo, ya bueno, un quinto, un cuarto del siglo XXI, pues a la mujer se le paga menos, a mismo trabajo. En todo el mundo occidental, eso no pasa solo en Chile. En Chile a veces las diferencias son muy altas, pero no hay país donde se pague lo mismo. Más allá que haya normativas para que a la mujer se le pague lo mismo, la realidad es que no se le paga lo mismo y las mediciones dan cuenta que no se le paga lo mismo. Pero para que a una mujer, a nosotras nos paguen menos al mismo trabajo, significa que para los sistemas o para el sistema valemos menos, porque si no, no podrían pagarnos menos al mismo trabajo, independientemente de las profesiones que cada una tengamos o de los salarios abajo, no importa. Eso en la cadena va así. Entonces, efectivamente, eso no puede ser mirado como no sea bajo el prisma de una desigualdad, ¿no? Pero es una entre muchas, y el campo literario, al igual que todos, opera esa desigualdad. Nada está exento de esa mirada, no hay nada. Estoy poniendo el salario porque es elocuente, pero eso irradia hacia todo el espectro, ¿no? Ahora, efectivamente,
el pensamiento más liberal piensa en términos, digamos, más bien clasificatorios, ¿no? Entonces, esa es su dirección, va a ser clasificatorio, lo cual tiene un lado positivo, pero también tiene un gran lado complejo, que yo diría que es complejo, ¿no? Donde, por ejemplo, si pensemos en las disidencias sexuales, se empieza LGBTHI, en fin, para clasificar la disidencia sexual empieza a operar ese campo, diríamos, liberal, pero cuando tú clasificas también de una u otra manera, aíslas a una identidad de otra, ¿no? Y cuando tú aíslas una identidad de otra, inevitablemente generas un campo tal vez necesario de lucha, ¿no? Al interior, o sea, de una contra otra identidad. Son campos clasificatorios. La idea es hacer algo disruptivo que genere más identidades, pero al clasificarlas las enjaula, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, todas las búsquedas de la mujer, su clasificación interna, ¿no? El valor que se le otorga a la mujer, ¿no? Dice que las mujeres gobernaríamos, si fuéramos gobernantes, gobernaríamos de otra manera, ¿ya? Bueno, yo digo, bueno, pero Thatcher dejó, o sea, rompió todos los beneficios sociales, no dejó ni uno de los beneficios sociales. Y ponen que una mujer gobernaría con amor, por decirte, ¿no? Pero eso es totalmente, puede ser discutido, ¿no? A lo mejor hay algunas mujeres y hombres que pueden ser muy afectuosos con su gente, ¿no? Y mujeres también, pero también hay mujeres que no. Entonces estamos en un momento hoy de una gran concordancia con respecto a feminismo, con respecto a minorías étnicas, con respecto al campo de la disidencia sexual, y estamos en un gran políticamente correcto, por buscar un término estadounidense, que está muy bien, una especie de colonización estamos experimentando, pero la pregunta es si la realidad real es así. Si en la realidad real la mujer no sigue siendo maltratada, asesinada, explotada sexualmente. Esa es la pregunta que uno debería hacerse. ¿Qué pasa? Una cosa son las élites y otra cosa es la realidad más real, ¿no? Hoy día tenemos una cosa, efectivamente, en Nueva York, en general, prácticamente todas las revistas de modas trabajan con sujetos trans, ¿no? Entonces, si eres, o sea, ya el sujeto gay tradicional ya no es nada porque tiene que ser trans. Lo trans vende, está el mercado detrás, ¿no? El mercado pone al trans y en este momento lo interesante son los desfiles con trans, etcétera, ¿no? Porque lo trans vende. Me pregunto qué pasa con el trans pobre en las poblaciones marginales. ¿Cómo camina ese trans por esos lugares entendiendo el machismo popular, que no es poca cosa? Entonces, hay que mirar bien. Yo pienso que lo que está pasando con la convención es muy poético, mucho, con una presidenta de origen mapuche, que además habla mapudungún, que además es profesora universitaria, donde está, digamos, las otras figuras, pero es que es muy poético. Pero hay otra pregunta, ¿es real? ¿Es real? Esa es la pregunta. ¿O va a ser real? ¿Mm? ¿O es un dispositivo muy bello, extraordinariamente bello, pero son paritarios? Hay mitad hombres y mitad mujeres diciendo lo que este país tiene que hacer.
pero mira cuántas mujeres dirigen a los empresarios. Piensa en Sutil, que lo conocemos bastante. ¿Cuántas mujeres hay ahí? ¿Dónde está la riqueza? Pues, si entendemos que el dinero porta poder. Entonces hay que mirar más finamente, pienso, y lo interesante es tener un umbral igualitario, pero que pienso que está en plena construcción y que falta bastante tiempo. El movimiento feminista chileno tiene más o menos 150 años, ¿no? Tradujo Martín Navarro La esclavitud de la mujer, generó una polémica espantosa en su tiempo, en 1935, Elena Cafarena forma el MEMCH, Movimiento Pro Emancipación de la Mujer, feminista, donde habla del aborto, habla del divorcio, 1935. Hay muchos, el feminismo chileno tiene una historia larga, pero ¿quién la conoce? ¿Quién? ¿Por qué está obturada, digamos, la historia ha obturado eso? Entonces hay que, y hoy día es como si por primera vez hubiese, siempre ese movimiento feminista está empezando, cada vez, ¿no? Ahora empezó el 2018, pero está en 1935. La mujer entra a la universidad en el siglo XIX, ¿ya? Y ahí llegó una chica a estudiar medicina en 1876, por ahí, a estudiar medicina, pero para estudiar medicina tuvo que ir con su mamá en su tiempo, porque efectivamente en ese momento existía el pudor, ¿no? Y ella como médico, futura médico, tenía que ver hombres desnudos y mujeres desnudas para la autopsia. Entonces, por lo tanto, su mamá tenía que acompañarla porque la madre autorizaba la mirada de la hija, ¿no? Era la mirada de la madre, autorizaba la mirada de la hija, y en otro punto más fino también la controlaba. Hoy día me parece anecdótico que esta mujer haya tenido, por supuesto a la madre no le dieron ni un certificado, pero hoy día parece anecdótico que haya tenido que ir con su mamá. Pero seguramente más adelante cosas que ocurren hoy también van a parecer anecdóticas en el futuro, ¿no? Porque es un campo muy difícil, se necesita seguramente más de un siglo para llegar a igualdades, en parte porque la mujer es propietaria, no estoy segura, pero algo así como el 1% de la tierra del mundo. Entonces, ahora tenemos la privatización del espacio, donde fue el de Amazon, se está privatizando el espacio, fue a darse su vuelta al espacio, y antes fue otro multimillonario. Entonces, hay que pensarlo también ligado a la riqueza, nada lo puede separar de eso, ¿no? Por eso puse el salario como una cuestión que nos recorre y nos amenaza a las mujeres, ¿no? Pero encima está toda la riqueza y los pactos económicos, y ver qué pasa en Chile, como nosotros tenemos solo una mujer millonaria que en realidad es viuda de un millonario, ¿no? Hay que pensar, es la viuda. Entonces tenemos que pensar, en fin, en la distribución, pues, de los bienes. No porque quiera que todos seamos millonarios, sino que hay una desigualdad, y ahí es donde está lo más largo que hay que pensar y meditar, y tiene que ver con la cuestión del poder y la dominación, ¿no? Entonces, pero es un tema muy largo y falta mucho, y no podemos pensar que que la convención paritaria, ¿no?, generada por un evento puntual, nos hace paritarias a todas, porque creo que no es así. Hay una burbuja y muy, muy poética, muy linda, pero no es real, ¿no? Es real en ese punto, ¿no? En el punto poético sí, es muy real y muy bonito,
pero no tiene que ver con las vidas más concretas. Yo creo que me voy a tener que retirar porque son las 9, Son las 9. 9:10 en realidad, y los dejo y las dejo, bueno, en la plena compañía de todos ustedes, y me ha dado mucho gusto conversar, agradecer de nuevo a Natalia por la invitación, ha sido muy generosa también en invitarme para conversar con ustedes que han hecho intervenciones muy interesantes. Y nos seguiremos viendo en alguna parte de la vida. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Ojalá. Que estés Sí. bien. Muchas Y gracias, esta Diana. Ojalá nos provocación sigamos viendo. Muchas gracias. que nos deja Estupendo. pensando mucho. Ya, que estén Muchas bien. gracias. Un abrazo para todos y todas. Gracias. Chao. Chao.